Lo que nosotros vamos a presentar acá es una mirada para lo que viene en esta nueva década, que digamos, comienza para Chile con un desafío importante, que son los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y que también nos enfrenta el próximo año con Juegos Olímpicos y posteriormente, el 2024, el nuevo ciclo en Francia. Para hablar de lo que viene, es necesario primero decir qué hay. La Comisión Nacional de Control de Dopaje de Chile fue creada el año 2001 por la Ley del Deporte, los artículos 69 y 72, y fue creada con el objeto de proteger la salud de los deportistas, así como su esfuerzo, y mantener el equilibrio y la equidad en las condiciones competitivas, sin que sean alteradas por la ingesta de sustancias prohibidas. También nosotros hemos agregado a nuestra misión la protección del deporte como un derecho, entendido como un derecho fundamental del ser humano y como un factor de valores, además de también proteger el buen uso de los fondos públicos, que finalmente, si uno piensa, es la pata que sale del bolsillo de todos nosotros. Un atleta olímpico cuesta mucho dinero a los países y nosotros estimamos entonces que también hay que velar por este buen uso, y el dopaje obviamente arruina los esfuerzos nacionales. Desde el año 2001 al año 2014, la comisión, el rol de la comisión estaba asumido básicamente por funcionarios del Instituto Nacional de Deportes, hasta que en el año 2015 se produce una reestructuración, ¿ok? Entre tanto, hay que decir que Chile ratifica la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, que mencionó María José, el año 2011, y esto genera una serie de obligaciones al país. La primera, obviamente, es una participación activa en el control y prevención del uso de sustancias prohibidas, ¿ya? Chile se obliga a adoptar el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial como un referente normativo para todo lo que es el contexto normativo nacional. Se compromete también a apoyar a la Organización Antidopaje Nacional, a desarrollar cooperación con otros países y apoyar concretamente a la Agencia Mundial en su esfuerzo de coordinar y administrar la lucha antidopaje a nivel mundial. También nos cabe un rol en la promoción de la investigación científica antidopaje, ¿no? El año 2015 se produce entonces una profunda reestructuración, como lo mencioné. Se produce una separación funcional del IND y la Comisión Nacional pasa a formar parte, o a depender, mejor dicho, del Ministerio de Deportes, recientemente creado a esa fecha, en el plano administrativo, no así en el plano técnico, ni tampoco en lo que se refiere a las decisiones y a las actividades de la Comisión Nacional, en lo cual somos y hemos sido plenamente independientes en estos 5 años. Tenemos acceso a un presupuesto propio. La comisión crea una estructura orgánica, que la voy a mostrar un poquito más adelante. Se crea un nuevo órgano de juzgamiento, rol que hasta ese entonces jugaba el Tribunal de Honor del Comité Olímpico. Se establece el compromiso entonces de apegarse al máximo a las normas y disposiciones del Código Mundial Antidopaje y de los estándares internacionales que presentó María José, como así también nos obligamos a mandar a nuestras muestras de orina y de sangre a los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial. Nuestra estructura, como se indicó, tiene 3 órganos, esto hasta el 31 de diciembre de este año. La comisión propiamente dicha, que es un grupo de 6 personas designadas por autoridades u organismos en su representación, bajo la responsabilidad de la cual se encuentra la Secretaría Ejecutiva, que a su vez tiene 4 unidades sectoriales o temáticas según el trabajo que ejecuten cada una de ellas. El Tribunal de Expertos en Dopaje, que aquí aparece con línea punteada,
es una entidad que, si bien se generó al alero de la comisión, es completamente independiente en sus decisiones y en sus actividades. Obviamente, nosotros somos parte en los juicios antidopaje, por lo tanto, el tribunal tiene que ser completamente independiente de nosotros. El marco normativo que nos rige hasta ahora está compuesto básicamente por la Ley del Deporte, que nos crea como comisión, por el Reglamento Nacional, que no es más que el reflejo a nivel de nuestro país del Código Mundial y que expresa además el reconocimiento del Código en términos normativos. Y esto entonces se completa con el Decreto 41, que es el instrumento mediante el cual se promulga la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en Chile. Y, bueno, finalmente los 6 estándares internacionales de la Agencia Mundial. Todo esto constituye entonces nuestra estructura y nuestro marco normativo. Algunas cifras de los últimos 5 años, luego de la reestructuración. Nosotros contamos con 8 oficiales de control de dopaje, 4 de ellos permanentes, los otros a medio tiempo. Nuestro tribunal chileno tiene 9 integrantes, repartidos en los 3 paneles que mostré hace un rato: primera instancia, apelación y panel de autorizaciones de uso terapéutico. Hasta el momento, nuestras actividades de educación han logrado involucrar a 12.000 personas, entre deportistas y miembros de su entorno, lo cual es una cifra bastante alta. Y hemos realizado en este mismo periodo 7.200 controles de dopaje. De estos controles de dopaje arrojaron resultado adverso o positivo, como se dice vulgarmente, 77 deportistas, y algunos han sido también sancionados por otro tipo de infracciones a las normas antidopaje que no involucran forzosamente sustancias prohibidas. Se ha realizado una intensa cooperación internacional. Hemos trabajado arduamente con 5 países latinoamericanos, a los cuales hemos contribuido, digamos, la formación de sus cuadros antidopaje, básicamente oficiales de control, pero también miembros del tribunal o agentes de gestión de resultados en las respectivas naciones o organizaciones antidopaje de cada país. En todo esto hemos recibido el apoyo decidido y decisivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y Desarrollo, que ha financiado la mayoría de estas acciones de cooperación internacional, porque también hace parte de su vocación. Así las cosas, y mirando ahora un poco para atrás, desde este año, hacia el 2015, que empezamos con esta comisión reestructurada, y coincidiendo además con el advenimiento del Código Mundial 2021 y los estándares internacionales 2021, reflexionamos sobre si estamos haciéndolo correctamente o deberíamos cambiar algunas cosas. ¿Qué nos dice nuestra experiencia? Esa es la pregunta que nos hicimos. La verdad es que, grosso modo, podríamos decir que hemos actuado bastante solos, en algún sentido. La comisión es el órgano en los cuales descansan todas las organizaciones deportivas en el plano de la lucha antidopaje. Si bien es cierto, recibimos apoyo concreto de las autoridades, también de repente nos sentimos un poco huérfanos en esta lucha, en que en realidad todo el mundo debería estar involucrado directamente, no solamente a través de apoyos. Así, bueno, llegamos a la conclusión que se debe cambiar la óptica, ¿ya? Hay principios esenciales que subyacen en la lucha antidopaje, y la participación es uno de ellos. O sea, hay que invitar a más mundo a participar en la lucha antidopaje. La cooperación es lo mismo. Hay que tener cierta flexibilidad y criterios, sobre todo en lo que se refiere a normas sancionatorias, rigurosidad en los procedimientos, todo esto en el espíritu de proteger los derechos de los deportistas, ¿no? Y optimización de procesos. Esto tiene que ver con los controles
y con nuestra voluntad de no cometer errores que puedan costar caro a nuestros deportistas. Entonces, la pregunta es, ¿basta con nosotros, basta con la CNSD para eliminar el dopaje en el deporte chileno? Bueno, la respuesta es no. ¿Y sobre qué base concreta? Las características de la lucha antidopaje indican que esta debe ser permanente. Ya debe existir en Chile una cobertura amplia. Aquí significa cobertura amplia geográfica, ir de punta a punta, de Arica a Punta Arenas, son 4.500 kilómetros, ¿no? Se tienen que tener los recursos humanos adecuados para enfrentar la lucha con alguna posibilidad de éxito, como también los recursos materiales, tecnológicos y financieros. Se debe trabajar con apoyo de las ciencias, cosa que hasta el momento ha escaseado mucho. La lucha antidopaje debe ser participativa y colaborativa, como lo indiqué anteriormente, y debe tender a la optimización de los recursos que nos entrega el Estado. Todo esto nos lleva a concluir que en realidad la lucha debería ser realizada a través de un sistema nacional antidopaje, en que se involucren formalmente otros organismos públicos y privados que nosotros juzgamos como indispensables para tener chances de eliminar el dopaje en Chile. El Ministerio del Deporte obviamente es un actor esencial, al igual que el Instituto Nacional de Deportes, y los voy a mencionar en próximas diapositivas, pero hay otros organismos públicos y privados que no participan activamente en esta lucha y que sí son necesarios, como el Ministerio del Interior, con sus policías y con su servicio de prevención y rehabilitación de drogas y alcoholismo, que es un organismo que lucha contra las drogas de abuso en realidad, que tiene inmensos presupuestos de prevención, y hemos realizado puntualmente un par de acciones con ellos en regiones. El Ministerio de Educación, nosotros pensamos que hay tópicos de antidopaje, más que nada tópicos valóricos relacionados con el antidopaje que deberían ser yendo incorporados en los currículum de los estudiantes de enseñanza incluso básica, con mayor razón media, ¿no? Ministerio de Salud, a través de sus organismos técnicos, que son, por una parte, el ISP, que regula y controla todo lo que tiene que ver con medicamentos en Chile, y por otra parte, las direcciones regionales ministeriales de salud, que vigilan la conformidad de todo lo que está relacionado con alimentos, entre ellos los suplementos deportivos. Y bueno, Consejo Rectorio lo incluimos como un partner privilegiado por dos razones. Uno, por las carreras que forman profesionales destinados a la educación física, el deporte y la actividad física. Y también porque son entidades de investigación científica. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Hay un micrófono abierto por ahí o idea mía? Eso es raro. Bueno, la Agencia de Cooperación Internacional, su presencia, digamos, se justifica plenamente por el apoyo constante que nos ha dado y que tiene que seguir dando en el marco de la colaboración entre los países, sobre todo latinoamericanos, en el tema del antidopaje. Comité Paralímpico y Olímpico, hemos colaborado con ellos puntualmente, pero existe, o sea, tiene que existir la voluntad de una formalización y un trabajo permanente. La Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, igualmente, ellos participan con nosotros también de manera, yo diría yo, extraoficial o informal, si bien es cierto, las acciones han sido concretas y reales. Servicio de aduanas, esencial en una lucha efectiva contra el tráfico de sustancias prohibidas. Esto es lo que nosotros llamamos el núcleo duro del Sistema Nacional Antidopaje, pero hay otros organismos que pueden incorporarse y colaborar de su propio ámbito de acción, ¿no? Hablaba del Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deportes como actores esenciales, y sí, claro, tienen contacto directo con deportistas y con organizaciones deportivas. Ellos conciben e implementan las políticas nacionales deportivas, dentro de las cuales el antidopaje debería formar parte, ¿ya? Participan en la formación de deportistas a través de programas del IND, como este Crecer en Movimiento y otros más. Son
El IND es el organismo que gestiona las becas de deportistas y los apoya, tiene una unidad de apoyo al deportista, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Gestionan los fondos concursables de proyectos deportivos, hacen gestión deportiva del alto rendimiento, gestionan contratos con deportistas, entrenadores y personal de sus propios programas. Tienen presencia nacional a través, sobre todo, de las seremías del Ministerio y de las direcciones regionales del IND, y ya nos ha aportado su ayuda cuando la Comisión ha tenido que ir, ya sea a controlar, ya sea a realizar funciones de educación en todas las regiones del país. Lo que se puede hacer con ellos es múltiple. Pueden implementar desde ya programas de educación propios, de su propia concepción. Si bien es cierto, el nuevo estándar internacional de educación designa a la Comisión Nacional como la autoridad de educación en el país, eso no impide que las organizaciones relacionadas con deporte, organizaciones deportivas o organizaciones públicas relacionadas con deporte, no tengan sus propios programas. Pueden tener sus propios programas e implementarlos. Nosotros vamos a estar siempre disponibles para asesorar y para coordinar y para evitar que haya multiplicación de esfuerzos, ¿no? Entonces, ese es un desafío que tal vez el IND y el Ministerio del Deporte tienen que asumir y empezar a implementar sus propios programas dentro de su diversidad de programas deportivos que tienen. La asignación de fondos a federaciones es condición sine qua non haber adoptado el Reglamento Nacional Antidopaje para acceder a fondos públicos. Ese proceso se hace a través del IND, por lo tanto el IND tiene una palabra que decir en la adopción de nuestras normas nacionales. Se pueden establecer compromisos antidopaje de parte del personal del Ministerio del IND y convertirlos en realidad en actores decisivos y activos de la lucha antidopaje, y no tener una actitud pasiva y simplemente mirar cómo pasan las cosas. Se pueden también establecer códigos de ética, etcétera, y hay muchas otras acciones que el IND y el Ministerio podrían realizar en pos de la lucha antidopaje en Chile. El otro socio indispensable para nosotros son las federaciones. ¿Y por qué son indispensables? Porque fuera de tener la obligación de asumir y adoptar el reglamento nacional como propio, están afiliadas a organizaciones deportivas que son signatarias del código y que son las federaciones internacionales de cada rama deportiva, ¿no? Entonces tienen una doble obligación, están obligadas por el reglamento nacional, pero también están obligadas por el hecho de estar afiliadas a sus federaciones internacionales, ellas mismas signatarias del código. Tienen contacto directo con los deportistas, lo cual facilita cualquier acción que uno quiera hacer, sobre todo de educación. Forman deportistas, o sea, uno puede intervenir a los niveles etarios más bajos, y bueno, son cogestores del alto rendimiento de sus propios deportistas afiliados. Se pueden hacer muchas cosas con ellos. También pueden implementarse programas de educación, las mismas federaciones, y esto tiene un valor que lo voy a decir un poquito más adelante, respecto de lo que son las federaciones internacionales y las obligaciones que le imponen a sus federaciones nacionales, ¿no? Pueden establecer normas complementarias, también lo vamos a ampliar un poquito más adelante. También pueden establecer y deben establecer códigos de ética y conductuales respecto al personal, sobre todo aquel que trabaja directamente con los deportistas. ¿Cómo vemos entonces el trabajo para esta nueva década? Y en realidad en pos de eliminar el dopaje, no simplemente de cumplir con una cierta cantidad de controles año a año y con una cierta cantidad de personas involucradas en nuestras acciones de educación o prevención. No, nosotros queremos eliminar el dopaje de Chile, y eso significa esencialmente crear conciencia en los deportistas y generar una cultura colectiva antidopaje. Nosotros pensamos que ese es el camino para evitar lo que decíamos delante y que se expresó a través de la pregunta de Aquiles. ¿Qué es lo que va adelante en esta carrera? ¿El progreso del dopaje o el progreso de las herramientas antidopaje?
La verdad es que si existe una cultura antidopaje, la cuestión ni siquiera debería plantearse. Bueno, estamos un poco lejos de eso, pero queremos iniciar este camino haciendo de la educación el elemento fundamental de la lucha antidopaje. No obstante, eso no significa que vamos a dejar de lado los controles, porque de todas formas tienen un efecto punitivo inmediato y un efecto disuasivo de corto a mediano plazo, a diferencia del efecto que tiene la educación, que es permanente y perdura, digamos, a través del tiempo, como se indica. El contexto que nosotros vemos que debería existir, en parte ya existe. O sea, aspectos esenciales para una lucha antidopaje exitosa. Bueno, está la Convención Internacional, que aporta un marco amplio y que obliga al Estado de Chile para con la lucha antidopaje, ¿ya? Debería existir una ley que establezca el Sistema Nacional Antidopaje que planteé hace un ratito, que establezca la comisión, la estructura de la comisión, y al Tribunal de Expertos en Dopaje, órganos que hoy día están establecidos solo en un reglamento, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean ilegales ni mucho menos, pero obviamente tener el respaldo de leyes para las estructuras que luchan contra el dopaje es mucho mejor. Y los reglamentos, en este caso, que existe una ley que establezca el Sistema Nacional, la Comisión y el Tribunal, y los reglamentos serían los instrumentos normativos de aplicación de la ley general. Debería existir una ley que penalice ciertas infracciones a las normas antidopaje. Nosotros, si bien es cierto, le damos importancia a la educación, creemos que el deportista tramposo debe ser sancionado y duramente. También creemos, como María José, que muchos casos de dopaje se deben más bien a la falta de conocimiento de las normas o de los sistemas médicos, de los medicamentos, etcétera, que a una intención de obtener ventajas competitivas. Sin embargo, sí hay gente que hace trampa e intencionadamente, y nosotros apuntamos ahí por una parte, y por otra parte a cierto tipo de infracciones que nosotros estimamos graves, como son el tráfico o como es la administración de sustancias prohibidas. La propia ministra, hace unos meses atrás, y a raíz de un caso de un deportista paralímpico que perdió medalla panamericana, ¿no? Demostró públicamente la voluntad de hacer un anteproyecto de ley de penalización de ciertas infracciones a los antidopaje. Por lo tanto, esto podría ver la luz tal vez en un plazo no muy grande. Nosotros también consideramos necesario, indispensable, que existan códigos disciplinarios, éticos, conductuales en los organismos ligados al deporte, como ya lo dije anteriormente, para los organismos del Estado, como el IND, Ministerio del Deporte, pero también las federaciones, también los clubes, las asociaciones regionales, etc. Y bueno, obviamente dentro de toda la panoplia de textos esenciales desde el punto de vista normativo está la opción que tenemos que hacer de los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje y otros documentos técnicos complementarios. Estos textos deberían constituir un cuerpo normativo que fortalezca las instituciones antidopaje, que los principios procesales otorguen las garantías necesarias a los deportistas acusados y que cumpla con los principios de juicio justo y debido proceso, que exista rigurosidad con el tramposo, ¿ya? Pero al mismo tiempo que exista proporcionalidad en sanciones no intencionales y básicamente cometidas de manera absolutamente involuntaria y yo diría sin conocimiento de causa por deportistas a causa de no conocer las normas o de no saber que hay sustancias prohibidas, ¿no? También debe consagrar la independencia de las organizaciones antidopaje respecto de las entidades deportivas, tanto públicas como privadas, y debe haber independencia entre las propias instancias de juzgamiento del antidopaje. Bueno, vuelvo a la educación. ¿Por qué hacemos entonces nuestra herramienta esencial? Porque transmite valores, crea conciencia, permite instalar una cultura, que yo creo que es el camino realmente de erradicación del dopaje en Chile.
nosotros ahora mismo, como Comisión Nacional, empezamos a implementar programas de educación orientados a los deportistas según nivel competitivo y según nivel etario. A veces coinciden, pero no siempre. Y teniendo en cuenta también a qué estamento del deporte uno le entrega la formación. Es decir, tenemos una formación que es específica para entrenadores, otra que es específica para deportistas, otra que es para los dirigentes del club. ¿Y esto por qué? Porque nos dimos cuenta que sus roles en el deporte son distintos. Por lo tanto, la óptica con que ellos se enfrentan el dopaje desde su sector es diferente. Por lo tanto, los elementos que hay que entregarles son diferentes. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos transmitiendo también nuestra voluntad de que las federaciones en particular se empoderen de la educación antidopaje, elaboren sus propios programas antidopaje. Y aquí les doy el ejemplo que mencioné adelante que iba a decirles. Si ustedes recuerdan, hace unos años, una semana antes de los Juegos Panamericanos de Toronto, desgraciadamente hubo un grupo de deportistas de remo que marcó positivo a una cierta sustancia. Más que eso, lo que me importa decir es lo siguiente. La Federación Internacional de Remo, la FISA, cuando se trata de eventos internacionales o de personas que van a participar en eventos internacionales, el castigo por dopaje es de por vida. O sea, significaba inmediatamente que esos deportistas iban a ser castigados de por vida, y la Federación Nacional de esos deportistas quedaba suspendida por 2 años. O sea, eso significaba una catástrofe. Ahora, ¿por qué no ocurrió eso? Porque simplemente ya habíamos comenzado a trabajar con la Federación Nacional de Remo, que en su preocupación estableció un lazo con nosotros, diseñó un programa de educación, incluso diseñamos un programa de controles en competencia. Los fuera de competencia no se los reservamos porque son por sorpresa, y eso fue finalmente lo que salvó a la Federación Nacional de Remo de que la FISA aplicara las sanciones que aplica habitualmente a ese tipo de situaciones. En la educación, nuestra comisión tiene un rol de autoridad nacional, pero eso significa más que nada coordinación y supervisión. No imponemos nada. Por lo tanto, las organizaciones deportivas y del Estado relacionadas con deporte que quieren elaborar sus planes de educación, adelante, ni un problema, y eso multiplica el esfuerzo. Nosotros no podemos cubrir todo el tiempo toda la necesidad de educación. Quedan muchas solicitudes por año insatisfechas porque no damos abasto, somos 8 personas. Pero sí, nosotros vamos a incentivar que las organizaciones hagan sus propias acciones educativas. El control de dopaje debería tender a una optimización de procesos. Esto involucra desde el primer paso, que es la evaluación de riesgos de exposición al dopaje, tanto de deportes como de deportistas. Y esto se hace sobre la base de recopilación de antecedentes que llevan a establecer ciertos criterios. Estos criterios son transformados en indicadores y finalmente se obtienen tablas operativas con puntaje. Uno determina una línea de corte y va diciendo de aquí para arriba, estos deportes van a ser del grupo 1 de mayor riesgo de exposición al dopaje, por lo tanto los programas nuestros van a estar orientados sobre todo a ese grupo. Después hay un grupo 2 y un grupo 3, etc. Se constituye un grupo especial, grupo registrado de control, de deportistas que declaran paradero, y ahora tenemos un grupo de seguimiento que también declaran paradero, pero tienen algunas reglas más, diría, suples, más, no tan rigurosas, digamos, y hay cierto margen, digamos, que les permite de repente no informar sin ser sancionados. Aspiramos a usar los nuevos sistemas de control de dopaje, en particular los relacionados con toma de muestras. Hoy día se está ensayando el sistema de la gota de sangre seca, ¿ya? Lo cual significaría un avance, es un control absolutamente menos invasivo que lo que es un control de orina o un control de sangre, propiamente dicho. Es muy fácil de transportar, un costo mucho más bajo, o sea, solo tiene ventajas. Nosotros queremos implementar ese sistema a la brevedad. También queremos hacer uso extensivo del pasaporte biológico del atleta, ¿ya?
en particular el modo hematológico, que hemos trabajado poco hasta el momento por alguna situación logística. Chile está lejos de todo y la sangre requiere tiempos máximos para llegar desde la toma de muestra hasta el laboratorio, si no se degrada y ya no sirve para detectar sustancias prohibidas. Tenemos funcionando el módulo esteroidal y todo esto vamos a incrementar el próximo año el uso de este pasaporte. También aspiramos, para lo que viene, eliminar el papel como un paso de apoyo a la sustentabilidad del planeta, ¿no? Queremos usar la tecnología, en este caso vamos a usar tablets, ligados al sistema de administración y gestión antidopaje de la Agencia Mundial, y ya existe la interfase que permite ligar los datos recogidos de esa manera al sistema centralizado. Entonces también queremos llegar a realizar ese avance. Investigación científica antidopaje, esta es nuestra cruz, entre comillas, porque prácticamente no hay nada. Creo que hemos hecho en 5 años, o hemos logrado promover en 5 años una sola investigación antidopaje. Y la verdad es que esto resulta indispensable, sea una investigación en el ámbito médico, biológico, químico, etcétera, o investigación de ciencias sociales. Las dos aportan mucho. Lo de ciencias sociales nos interesa, yo diría, grandemente ahora, porque nos podría permitir establecer las conductas dopantes, por qué se dopa la gente, y, digamos, abordar el problema del dopaje de una perspectiva más amplia. Y, bueno, las ciencias duras, como les llaman, igual es justo, la otra no son ciencias blandas, bueno, aportan tecnología, aportan sistemas nuevos de detección, aportan estudios sobre el efecto nocivo de nuevas sustancias prohibidas sobre el organismo, sobre la fisiología humana, etcétera, etcétera. Existen fondos a los cuales vamos a empezar a postular asiduamente. La UNESCO tiene un fondo y la Agencia Mundial también tiene un fondo para la investigación en ciencias sociales. Cooperación internacional, nosotros ya realizamos bastante cooperación internacional, sin embargo creemos que hay que reforzar esto, creemos que hay que constituir finalmente un sistema, al menos latinoamericano, y si quieren podemos involucrar al Caribe también, ya que la región de la Agencia Mundial está definida de esa manera, y generar un espacio en que el flujo de información antidopaje nos permita detectar infracciones de deportistas nuestros o de deportistas extranjeros o de terceras personas que trafican con más facilidad de lo que ocurre hoy día. El dopaje indudablemente tiene una dimensión internacional, por lo tanto la lucha antidopaje tiene que ponerse de conformidad con esa característica. También vamos a incrementar nuestra relación con la Agencia Mundial. ¿Ya? De pronto uno se sumerge demasiado en lo cotidiano y pierde la visión exterior, por lo tanto pierde la vista de conjunto del problema antidopaje. Esto es lo que nosotros vemos. Queremos trabajar educación, plano valórico, en un contexto a veces difícil, nacional e internacional. O sea, la corrupción, podríamos decir, ha mostrado su peor cara en el deporte internacional, no solamente a través del caso de Rusia, también hay otros casos. Está Alberto Salazar en Estados Unidos, está el caso de los atletas keniatas o incluso en Jamaica. Y así hay muchos otros casos de corrupción, porque el dopaje es una forma de corrupción, y ni hablar de la FIFA, que nos tocó de cerca, ¿ya? Entonces, de pronto no es tan fácil trabajar en un contexto como ese, sin embargo, es absolutamente indispensable y nosotros renovamos nuestro compromiso con esa lucha. Muchas gracias.